Este clima de Chancha Vía Circuito anuncia ya, y como de manera redundante diré sobre Chancha Vía Circuito, que abrimos el espacio que gobierna el profe Luciano Cordon. Él es activista, docente y director de la escuela El Árbol. Profe, ¿cómo está? Muy bien. Acérquese un poco más al micrófono. Me parece muy bien. Así. O sea, como estoy como la ciudad, así. No ando muy bien. Me decías que escuchaste la mesa inicial y querías alertar a quienes no gozan de... Claro, Flow, porque bueno, claro, para poder ver el Mundial en estos momentos, hay que pagar o pagar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya que uno paga internet, puede verlo por Fútbol Libre, ¿sí? Que de algún modo, como estuvo el arreglo entre el gobierno y Clarín para el traspaso y la venta entre Telefónica, Telecom, y en realidad el Mundial se lo termina quedando Flow. En la lucha contra la piratería, el gobierno aflojó por lo menos durante el Mundial, porque es parte de los acuerdos que tienen entre la ley de patentes y varias cosas con el gobierno de los Estados Unidos. Claro. Y le aflojaron, entonces las páginas piratas, hay varias, incluso Roja Directa también creo que está funcionando. Pero nada, es importante, uno lo puede ver, ya bastante con que uno paga o algún servicio de datos o internet. Y por ahí a veces te prestan una contraseña que a veces funciona, a veces no funciona. Está la posibilidad de ver y elegir un montón de transmisiones. Perfecto. Fútbol Libre, es como importante, nada, el acceso, como hablaban, desde la mirada, esto lo digo de verdad, de la permacultura del fútbol, más allá de los negocios y de la política, como bueno, no como un juego, como un deporte, sino como nada, un ritual masivo, humano, de múltiples tipos de expresiones, y que nada, es un refugio muy importante para todos los sectores populares de los 5 continentes. Sí. Entonces, me acuerdo a Mauricio Cartún hablando alrededor del teatro, diciendo, aquel peligro que iba a significar el cine frente al teatro y la supervivencia que el teatro tuvo. Él decía, miren, yo creo que es fundamentalmente, y esto como una advertencia para que lo cuidemos, hay que cuidar los últimos rituales humanos que nos quedan. Yo creo que el juego del fútbol, más allá de este marco que vos bien marcabas, eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque el otro día que jugaba México, estamos hablando más allá de los resultados, la cuestión deportiva estrictamente. El otro día jugaba México en el Estadio Azteca, que está ubicado seguramente a muy pocos metros de donde antes, en la vieja Tenochtitlán, se jugaba un deporte bastante parecido al fútbol, ¿sí? Y hay una continuidad de por lo menos 2.000, 3.000 años de historia, para no exagerar, porque Tenochtitlán no es una ciudad que tenga miles y miles de años, hasta el momento que la destruyeron los españoles y otros mesoamericanos junto con Hernán Cortés, pero hay una continuidad en ese terruño, en definitiva, de continuar con ese ritual de estar jugando con una pelota sin tocarla con las manos. Mirá que es algo muy interesante, incluso desde lo biológico. Pero bueno. Tiene mucho que ver Tenochtitlán con ciudades bien adaptadas a las crisis climáticas. Y hoy vamos un poco por ahí. En realidad, un poco yo le iba a poner inadaptados, en definitiva, como título, pero tiene que ver con esta pregunta retórica de la ciudad de Buenos Aires está adaptada a la crisis climática. Claro. Que bueno, esta pregunta en definitiva la disparan 2 cuestiones centrales. Uno que ahora vamos a mencionar muy brevemente, que tiene que ver con lo que pasa en Europa, lo que está pasando ahora con la ola de calor. Y después, algo que viene haciendo, no es que un colega es demasiado para mí, ¿no? Sino, nada, yo soy fan del paisajeante, columnista también del programa, que viene planteando él junto a otra gente, no solamente en el Paisa, esto de el regreso de Buenos Aires como ciudad balnearia. ¿No? Entonces, hace poquito escuché una columna que hizo también acá en este programa sobre eso, y en realidad, dentro de mi manera de pensar en términos de permacultura, lo primero que pienso es, claro, bueno, es fundamental el regreso de Buenos Aires como ciudad balnearia. ¿Por qué? Y bueno, porque es una de las estrategias fundamentales para la crisis climática. Ahora vamos a desarrollar un poquito eso.
pero nos volvemos tomando eso del paisajeante, que me parece que hay que plantearlo como una estrategia de adaptación a la crisis climática para darle más peso a esa propuesta, porque claramente este gobierno y el anterior y el que vendrá, hablo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires específicamente, como el peso de la propuesta de la ciudad balnearia le chupa 3 frutitos de la palmera Pindó. Uh-huh. ¿Sí? En cambio, la ciudad de Buenos Aires tiene firmados convenios, acuerdos y presiones externas en términos de el C40, las 40 ciudades más importantes, convenios con respecto de Ciudad Verde, Ciudad Basura Cero, todo un montón de zarazas, vamos a decirle, en que empezaron a firmar con Macri, después con La Rata. Compromisos ambientales. Compromisos, algunos ambientales y otros que no son estrictamente ambientales, ¿no? Uh-huh. Como Smart Cities, ciudades inteligentes. Bien. Todo un montón de cosas que tienen que ver con certificaciones y calificaciones para ciudades grandes y que permiten determinada calificación en actividades turísticas, congresos, financiamiento de organismos multilaterales para gobiernos de esas ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver cómo presionar a partir de esos contextos al gobierno de la ciudad para ejecutar obras que tienen que ver, como por ejemplo, de Buenos Aires de vuelta como ciudad balnearia. El acceso al agua de manera gratuita, porque es de todos, en definitiva. El ponerle el peso de eso como estrategia de adaptación a la crisis climática, es una cuñita de presión en términos institucionales. Y como hablábamos, una de las cosas que disparó esta columna tiene que ver con lo que está pasando en Europa, que es la ola de calor, así como, nosotros venimos en el hemisferio sur todo lo contrario, y acá en Argentina, que en estos días fue el país más frío del planeta, somos, junto a Chile, el más austral, ¿no? Así que, por otro lado, es bastante obvio, ¿no? Que en invierno como el lugar casi más frío, si no lo es Chile. Pero el hemisferio norte se está enfriando, ¿sí? Más que nada Europa Central está con muertos, ¿sí? El viernes se llegaban a 1.400, 1.500 muertos por las olas de calor. Hasta ayer iban 3.700, hoy debemos andar en los 4.000, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están alcanzando temperaturas pico de 40 grados, 41 grados, no de sensación térmica, de temperatura real. Claro. Para que pensemos, este verano en la Ciudad de Buenos Aires no tuvimos ni un solo día de esos. Tuvimos algunos de 36, 37 grados, pero cuando en general, esto por fuera de una ciudad, alcanzamos esos picos de temperatura, la vida no funciona. No, claro. Nuestros organismos, cuando tenemos fiebre, cuando pasamos los 37 grados, ¿sí? Por eso el registro de cuando hace 36, 37 grados de temperatura es una cuestión clave. ¿Por qué? Porque a partir de los 37 grados la vida se empieza a morir. Nuestro cuerpo hace fiebre. Uso esto para poder explicar qué es lo que pasa, incluso no solo en términos de estas olas de calor, sino cuando hablamos de la crisis climática y escuchamos hablar de esto de 1 grado, 1.5, 2 grados más de temperatura. Cuando estamos normales tenemos abajo de 37. Cuando tenemos 37 estamos con fiebre y es una herramienta que utiliza nuestro cuerpo para matar las infecciones, las bacterias, la fiebre. Entonces, a partir de los 37 las cosas empiezan a morir. En definitiva, cuando tenemos 38 ya nos empezamos a preocupar. 1 grado. Cuando tenemos 39, es como te tomás algo o te imponés. Y cuando tenés 40, ni hablar de cuando toca un chico, ya es desesperación, guardia. Sí. Eso significa 40 grados. Entonces, cuando decimos hay una ola de calor y durante varios días la temperatura llega a 40 grados, de algún modo estamos todos con fiebre. ¿Sí? Hay estrategias loquísimas que están usando hoy las ciudades más importantes del planeta, París, Madrid, algunas de Italia, algunas en Alemania, pero puntualmente algunos de los ejemplos de las cosas que estuve leyendo y viendo tienen que ver con París y con Madrid, que tienen guita, que son presupuestos importantes, de países, más que nada Francia, vamos a decir, de países desarrollados, donde, no tienen muy buenas herramientas de adaptación a la crisis climática. La gente está pintando las ventanas con tiza desde adentro para evitar parte de la radiación. Claro. ¿Sí? Están, literalmente, lo diríamos en Argentina, atándola con alambre. Hoy todo esto es un tema importante, así como durante el verano hablamos de la mochila de emergencias, a partir de lo que va pasando
en el hemisferio norte, bueno, acá estamos haciendo un poco lo mismo. Y bueno, y pensar en Buenos Aires. ¿Estamos adaptados para la crisis climática? Para el que venga y suba la temperatura de una manera a la que no estamos acostumbrados. Y la verdad que no. Por más que el gobierno de la ciudad tiene algunos programitas por todo ese contexto que yo contaba, así como hay otras cosas donde el gobierno de la ciudad no tiene absolutamente nada, acá tiene alguna cosita. Claramente para la planilla, para la página web, para las redes sociales. Sí, sobre todo. ¿No? ¿Por qué? Porque ahora vamos a contar velozmente 20 tips que deberíamos pensar y tener. Buenísimo. Para que una ciudad esté adaptada, en este caso Buenos Aires, a los vericuetos que nos lleva a la crisis climática. El único puntito que labura hoy la ciudad es alguna cosa en relación a repartir agua en los momentos de alta temperatura, ¿sí? Que no sé si han visto en algunas esquinas importantes de Buenos Aires, voluntarios del gobierno de la ciudad repartiendo botellitas de agua, ¿sí? Que no es una cuestión menor. Si lo hacen, imagínense de la gravedad de lo que estamos hablando, que lo hacen. Claro. Lo grave que tiene que ser que lo grave que en tiene el que hacer que asunto. por las dudas ya están repartiendo agua. Bueno, no cuentan mucho el contexto, pero la agüita por las dudas te la voy a dar. Y después tienen refugios climáticos que sí. Es un chiste. El paisa sí. los caracterizó un poco acá, sí. Es un chiste. Pero bueno, el programa existe. Digo, bueno, hay herramientas para presionar. Pero bueno, me pongo los anteojos porque, bueno, me volví a lo análogo. Hoy estaba, bueno... Trajiste un papel. Para poder pensar un poco y anotar algunos tips y cosas que la permacultura viene trabajando hace muchísimos años, ¿no? Claramente en un escenario de descenso energético, de crisis climática, y bueno, de cómo abordar, en definitiva, una ciudad, ¿no? En infraestructura, voy rápido, ¿no? Necesitamos bosques urbanos, no un arbolito en la vereda. Claro. Bosques urbanos, techos y muros verdes, parques inundables, que no es lo mismo que una plaza de 10.000 metros cuadrados. Parques, con extensiones como, por lo menos la que tenemos acá cerquita de Parque Centenario, ¿sí? Humedales urbanos, ¿sí? También, todo tiene una capacidad de carga, esto se calcula. Cada tantos metros cuadrados construidos necesitamos una X cantidad de humedales para hacer los servicios fitosanitarios que hace la naturaleza. Claro, como en su carácter de especie de esponja absorbente el humedal. De Por esponja y de sistema de tratamiento de alguna de las aguas, ¿sí? Claramente no las cloacales. Claro. Corredores verdes, que son fundamentales. Hoy les dicen corredores biológicos. Desde la permacultura yo prefiero decirle corredores verdes, porque no hay ningún corredor por el cual la biología o la vida no corra. Entonces es como una zaraza que no tenemos que comprar. Dentro de esos 5, bosques urbanos, techos verdes y muros verdes, parques inundables, humedales urbanos, corredores verdes. Dentro de diseño y arquitectura urbana, techos y pavimentos fríos, pensando en términos de cómo uno lo diseña y elegir colores y materiales reflexivos para que en realidad los muros, las paredes no absorban calor. Esto se trabaja hace mucho con otro de los puntos, diseño bioclimático, que de alguna manera está vinculado a eso. Nuestras ordenanzas y el diseño y la planificación de la ciudad, bueno, hay algunas de estas cosas que no tienen en cuenta. No es que no tengan en cuenta nada, pero bueno, el vector jerarquizante de orden no es la bioclimática. Edificios que sean energéticamente eficientes. Esto es importante. Los edificios no están pensados de esta manera. Están pensados para que sean lindos y baratos, a lo sumo. Zonificación de riesgo en la ciudad. Tener bien zonificado, más allá de claramente dónde se puede vivir y dónde no, zonas de riesgo, por inundaciones, por deslizamientos, en toda la zona de las barrancas. Por más que en la ciudad sea poquito, hay gente que vive sobre el riachuelo y son zonas que se pueden caracterizar de riesgo. La microgeneración distribuida, en términos de el poquito aporte que se puede hacer hoy con renovables dentro de la ciudad, hay que tenerlo, ¿sí? Incluso lo poquito que ha hecho el gobierno de la ciudad lo ha hecho en algunos de los barrios populares como la 21-24, la Villa 31 en Retiro. Gestión del agua, sistematizar los drenajes. Hay un sistema que se llama SUDS, sistemas de drenajes urbanos sostenibles, que son claves y fundamentales. Los sistemas de cosecha de agua-lluvia para los usos no potables que necesita la ciudad. Bueno, pensar en la protección costera y el acceso al río.
esto que hablábamos de la ciudad balnearia. ¿Por qué? Porque cuando empieza a ser más de 36 o 37, no todos tienen la pileta o incluso la pelopincho que uno ve en las redes sociales, o el acceso al club o a un amigo que tenga pileta, ni siquiera un baño particular. ¿Por qué? Porque por ahí en el baño de mi casa somos 8. ¿Sí? Necesito tener acceso al agua y al río para poder refrescarme, porque además es un derecho de todos que está marcado en la Constitución de nuestra ciudad y en la Constitución Nacional. Programas de conservación y reducción del uso del agua. Esto es como súper importante. Y después, bueno, cosas que tienen que ver con la movilidad y la comunidad, ¿sí? Tener un transporte público resiliente que pueda soportar en algunos momentos del verano temperaturas extremas y no se quede. El subterráneo o el tren eléctrico no es el sistema para eso, porque a partir de que pasamos los 36, 37 grados, en general, ¿qué es lo que pasa? Salta la térmica y se corta la luz, ¿sí? Necesitamos más movilidad activa e infraestructura peatonal, que esto es fundamental. Infraestructura peatonal con sombra. Hay lugares del mundo que tienen laburos muy interesantes, y no en Europa. En Brasil, por ejemplo, la ciudad de Sao Paulo tiene algunos programas y algunos paisajes increíbles que sirven para esto que estamos charlando, pero incluso para poder hacer actividad deportiva y caminar cuando llueve. Claro. Sistemas de alerta temprana, que esto es como una cuestión clave y es por donde va una de las herramientas claves de adaptabilidad, que no la tenemos. Refugios climáticos y participación ciudadana. Los sistemas de alerta temprana son cuestiones claves, que de algún modo en algunas ciudades ya del mundo y de Sudamérica, como Sao Paulo, ya empezaron a figurar y a trabajarse de otra manera, en términos de lluvias, precipitaciones, granizo y un montón de cuestiones donde no es que escucho el pronóstico en la tele. ¿Sí? Está buenísimo. Pensaba cuando lo traía, sobre todo arrancando con la idea del balneario, que tenemos un imaginario que vivimos al borde de esta del Río de la Plata, y no me refiero solamente a aquellos barrios que están al borde del Río de la Plata. Es una pampa ribereña que estamos cerca del río. Tenemos un imaginario muy seco del lugar que habitamos. Pensamos en espacios verdes públicos y no en espacios azules públicos. Quienes alguna vez visitaron ciudades al borde del río o al borde de un mar, la recreación, el descanso está muy vinculado al agua, muy vinculado al horizonte, a esa situación de contemplación, de bajar el ritmo, ese vínculo que uno puede tener con la inmensidad de repente, estando en la ciudad, por ejemplo la de Buenos Aires. Completamente. Y al cual podemos acceder con transporte público. Tal cual. De manera muy económica. Me gustó mucho la palabra que te armaste, que es vinculagua, que es una mezcla de vínculo hacia el agua, ¿no? Entonces, bueno, es cómo nos vinculaguamos de vuelta al río, porque por otro lado está ese imaginario de Buenos Aires como una ciudad que le da la espalda al río. La ciudad de Buenos Aires no le daba la espalda al río, miraba todo el río, pero fuimos rellenando. Y esa ciudad que miraba al río, en realidad quedó metida dentro de la tierra, ¿sí? Y la costa se nos estiró. Pero es importante. Esto es una pelea y es una lucha. Necesitamos dar la pelea y la lucha por volver a acceder al río y no tener solo la costanera sur, la reserva de costanera norte y algún pedacito perdido dentro de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos bastante costa de río, es nuestra, es un derecho y puede ser una chance para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Y no solo desde lo recreativo, hablo de la calidad de vida en términos incluso de seguridad y de cuestiones sanitarias. Además de cultural, recreativo y un montón de disfrutes que suceden cada vez que uno se acerca al río. Así que también es una invitación a sumarse a alguna de las acciones en pos de la recuperación de los balnearios para la ciudad de Buenos Aires. Firma Luciano Cordon, docente, activista y director del Árbol Escuela de Ruralidad y Permacultura. Muchas gracias. Por favor. 19:34. 11 31 260 887.